damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder en nuestro 13º aniversario al presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el doctor Trajano Vidal Potentini, en este Día de los Padres. Muchísimas gracias por el honor, doctor. Felicidades. Bueno, saludarte a ti y felicitar lo que ha sido pues esta tradición, esta iniciativa, esta costumbre en que se ha convertido pues Esfera de Poder ya por más de, bueno, unos 13 años ya que es lo que está celebrando, y nosotros pues complacidos y honrados de compartir y participar contigo y en mi caso que puedo decir que de ese crecimiento y de esa labor sostenida que tú has podido pues evidenciar en beneficio del país, pues yo he sido un testigo de excepción y que siempre hemos estado prestos para celebrar esto que corresponde con este 13 aniversario en un día, hoy pues además también simbólico, que aprovecho para hacer extensivo a los padres dominicanos pues nuestras congratulaciones por esta fecha que se conmemora pues en beneficio de nosotros los que somos padres. Con un jurista de su dimensión, doctor, obviamente tenemos que abordar un tema palpitante en la actualidad jurídica del país. Tenemos ya una ley de extinción de dominio. ¿Cómo puede analizarse en sentido amplio de la palabra esta norma? Bueno, extinción de dominio es uno de los estándares internacionales que en lo que son legislaciones tipo en toda América a partir y por qué no en parte del mundo hay ese seguimiento, hay esa presión por lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, las famosas 40 recomendaciones que hacen imperativo el que países como el nuestro pues tengan que adoptar esto en su legislación nacional. En el caso concreto, República Dominicana viene a unirse al concierto de naciones, una cantidad mínima hasta el momento, una ley tipo como base en principio, impulsada de Naciones Unidas o por Naciones Unidas, y conjuntamente entonces ya con Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Bolivia, Argentina, que ni siquiera es por una ley en el caso de Argentina, sino por un decreto, y en el caso de México por ley, conjuntamente con República Dominicana, pues configuran lo que sería pues ya esta modalidad, la extinción de dominio, ese procedimiento que se le hace civil, un procedimiento al margen del componente penal que se hace en rengo lo que deja a los bienes fuera de lo que es la culpabilidad penal. Es esa mecánica la que se ha instaurado con la ley 340-22, recientemente promulgada, ya convertida en ley por parte del Poder Ejecutivo, que reafirmando lo que ha sido pues esa voluntad política sin duda que manifiesta del presidente Abinader, pues viene a certificarla con lo que es darle esta connotación. Es algo sin precedente, ¿verdad? Una rueda de prensa en el Palacio para promulgarla, para publicarla, para que la misma empiece su vigencia concretamente diferida, porque aun cuando ya tenemos una ley válida, no entra a funcionar porque tiene lo que conocemos como una vacatium legis, o lo que sería vacaciones judiciales, una fecha que ha sido diferida para que entre en vigencia no ahora, sino dentro de un año. Ese año se considera que servirá para que se vayan preparando las estructuras, los operadores, las instancias que van a albergar, que van a posibilitar que esto con algún grado de conocimiento se dé a partir ya de los jueces, no de una jurisdicción especializada, que es lo que se hace y es lo que tienen la mayoría de los países, sino que aquí se le ha dado una función extra, una competencia extra a la Corte de Apelación, las Cortes de Apelación que están en cada uno de los distritos judiciales o de los departamentos judiciales en el país, unos 11, 12 departamentos judiciales, y entonces las mismas van a tener esa función, la del Distrito Nacional, la de Santo Domingo, sobre todo las que son penales, que es lo que han estado planteando algunos. Bueno, no será una disyuntiva que si es un procedimiento de naturaleza civil, lo vaya a encarnar pues un tribunal penal, no será mejor el juez de tierra, no será mejor el juez de lo civil. Nosotros entendemos que no, porque es un procedimiento que aunque se habla de que está al margen de lo penal, pero de todas formas tiene una mecánica investigativa que depende del Ministerio Público, y precisamente la
instancia natural del Ministerio Público es la instancia penal. Yo hubiese preferido que tuviéramos en tribunales especializados de primera instancia, como está en otros países, porque de entrada, de paro, a un tema tan complicado, tan complejo, como lo sería una especie de presunción, no de inocencia, sino de, si se quiere, de culpabilidad alrededor de los bienes, tú le quites una instancia a nivel ya de la revisión en el orden recursivo y te vaya directamente a apelación, que es donde te van a abordar, es donde te van a tratar como primera instancia el tema de la extinción de dominio. Hay que decir que no será la panacea, no es la solución, pero a los problemas de política criminal, de criminalidad organizada, pero evidentemente que la misma serviría para hacer un brazo armado con mayor eficiencia al servicio de la lucha contra la corrupción, de la gran criminalidad, que es para lo que debe estar orientada, porque también se le fue la mano un poquitito a nuestro legislador y han extendido esa posibilidad a muchas infracciones con vocación de extinción de dominio que no responden a la gravedad que implica o que busca esta ley. Hay mucha gente que tenía la apreciación de que inmediatamente se promulgara la ley de extinción de dominio iba a entrar en vigencia, se iban a perseguir los bienes ilícitos. ¿Por qué la vacación legal, doctor? Mira, las vacaciones legales en principio pudo justificarse si íbamos a crear nuevos tribunales, íbamos a especializar desde el Poder Judicial nuevos tribunales para que conocieran de manera especial de la extinción de dominio, llámese tribunales de primera instancia, ni siquiera con jueces unipersonales, sino jueces o no con un juez unipersonal, no un solo, sino parecido a lo que es el esquema de los tribunales de primera instancia para la parte de los crímenes, que son 3 jueces. Era lo que nosotros esperábamos. Si eso se daba, que era la configuración inicial de la ley, entonces se justificaba que tuviéramos que preparar a los actores, a los operadores del sistema que iban a interactuar o participar. Ya no veíamos la necesidad, sino que ese contexto que fue el que posibilitó el año de vacaciones, se quitó, pero no se tomó en consideración también atenuar por lo menos a 3 meses, a 6 meses, lo que sería las vacaciones, las extensas vacaciones que se han pautado, que solo pasa cuando se trata de un código. Un código procesal penal, 2 años de vacación, porque había que hacer un cambio radical. El código penal, cuando se aprobó en aquella oportunidad, 1 año de vacaciones judiciales. Pero una ley como que le veo poco sentido. No obstante, ese tiempo debe ser aprovechado para socializar, para preparar y más aún para hacer algunas correcciones a la ley, porque tiene también algunos temas que deben ser mejorados, que deben ser corregidos. Yo creo eso. Uno de ellos lo sería el que yo he planteado, el artículo 6 de la ley 340-22, que es la ley de extinción de dominio, que tenemos que acostumbrarnos. Sirve un menú punitivo, o sea, un sinnúmero de tipos penales que son muy grandes, que son muy extensos, con vocación de extinción de dominio como infracciones asociadas a temas conducentes a esa extinción de dominio. Entonces tú dices, bueno, pero si son bienes, que es un procedimiento que va a reivindicarse en favor del Estado Dominicano, que hace el Estado Dominicano en crímenes, en delitos de poca monta, que son de naturaleza privada, donde ni siquiera hay la participación de un fiscal. O sea, ¿cómo tú vas a participar? ¿Cómo tú vas a intervenir en un delito de acción privada? Porque no está configurado para esto. ¿Cómo tú vas a ir a quitarle un bien a una persona porque esté en el marco de algo con lo que tú no tienes que ver y que en alguna forma es la garantía de quien lo va a perseguir? El que tú tengas ese bien para reivindicar dentro del ámbito de la justicia restaurativa lo que serían entonces las acreencias o el engaño de que tú has sido objeto. Entonces, ¿cuál es el sentido que vaya el Estado a aparecerse, a extinguir un dominio de un bien, a quitarle la propiedad, a incautarle, a confiscarle una propiedad a una persona de un problema con el que tú no tienes que ver ni te estaría afectando? Porque esto tiene que estar organizado, orientado a la gran criminalidad. Terrorismo, por ejemplo, corrupción política en todas sus manifestaciones, o sea, corrupción administrativa, las infracciones a las que normalmente en los inicios, porque también la ley 155-17 de lavado de activos también se le fue la mano y es muy extensa en todo esto, pero en infracciones graves, fundamentalmente el terrorismo, el narcotráfico. Vimos entonces cómo incluyeron el sicariato. Señores, es un tipo penal en blanco. El sicariato no existe como manifestación punitiva, como elemento
legal de algo que está considerado en nuestro código. No existe, es una expresión en el orden doctrinal. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar de sicariato si eso no existe en la configuración? Parecería que la ley estaría pues muy adelantada y está por esperar que el Código Penal sea aprobado y que esto se configure. Entonces yo creo que hay algunos errores que tienen que ser mejorados, corregidos. El Tribunal Constitucional puede hacerlo. No obstante, y es algo que nos da la tranquilidad, porque nosotros hemos sido pro ley y entendíamos que sí, que era necesaria, que se debe salvaguardar lo que es esa verdad interina de presunción de inocencia, que se debe buscar la garantía de ese debido proceso de ley que de forma instrumental acompaña a toda persona que haya sido sometida a la acción de la justicia, y que guardando todo esto iba a ser esto una herramienta eficaz que iba a permitir que se recuperaran dineros robados, pero está muy lejos, y donde hay ahora mismo ese despertar de ir judicializando, de ir sometiendo es ahora. Entonces todos estos temas que se estén sometiendo ahora y que se vayan a someter posteriormente durante el año antes de entrar en vigencia, esos temas estarán blindados. A esos temas no se le podrá aplicar la extinción de dominio porque sí arrancaron con un procedimiento. Las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata. Entonces, en eso es lo único que opera la irretroactividad. Si arrancaron con un procedimiento, es con ese que tienen que continuar. Recuerda tú que en el Código Procesal Penal, para dar tránsito de un espacio a otro, tuvieron que hacer tribunales liquidadores para que todo lo que se había dado en función de ese esquema se solventara, se resolviera con el esquema anterior, esos tribunales liquidadores. Ahora no tendrán que haber tribunales liquidadores porque en ese procedimiento no quedará nada, sino que estaríamos partiendo desde cero una vez transcurrido el año, que es cuando se habilitan los tribunales, cuando se habilita el ordenamiento jurídico para que se pueda hacer acopio del mismo. Medusa, Antipulpo, todos estos casos que están ahora mismo en el tapete no serán objeto de extinción de dominio, ni cualquier caso que esté ahora mismo investigándose ya con medidas cautelares, con el inicio de algunas investigaciones. Todos esos iban a estar blindados, eso no tendrán problema. Pero cuando se empieza a aplicar ese procedimiento de extinción de dominio, no importa que tú tengas un bien que tenga 20, 30, 40 años. Si tú involucraste en esa especie de delito continuo, si tú involucraste ese bien porque te hagan un allanamiento y encuentren cuerpo de delito, porque tú lo estés utilizando para la comisión del crimen, porque te estés reuniendo ahí, porque estés, qué sé yo, guardando cualquier cuerpo del delito, eso será suficiente para que ese bien, al margen de la legalidad y de la legitimidad, que por 30 años hasta herencia que tú tengas, eso será suficiente para que el mismo entre dentro del proceso de extinción de dominio, que es con lo que la gente a veces no está claro y se han perdido, en que retropetición, en que irretroactividad. No, eso no tiene problema. La irretroactividad solo funciona en relación al procedimiento, porque la irretroactividad lo que va a hacer es eso. Lo que va a hacer es una ley de procedimiento que va a aplicarse porque no afecta ni desafecta a nadie. Es un procedimiento nuevo, es de aplicación inmediata. Lo único que afecta es ese procedimiento de que lo que está en curso, lo que se está trabajando en la justicia, no pueden utilizarlo porque ya tú empezaste con otra ley de procedimiento. Pero lo que sea nuevo, no. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el doctor Trajano Vidal Potentini. Entonces, si ya se arrancó con un procedimiento en casos que están en curso, esos no serán tocados, no serán afectados por ese procedimiento particular de extinción de dominio. Es ahí donde opera la irretroactividad de las leyes. O sea, ese aspecto del procedimiento no puede retrotraerse, no puede irse hacia atrás. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el doctor Trajano Vidal Potentini. Doctor, retomando el conversatorio anterior, es decir, que en cuanto a la aplicación de la ley de extinción de dominio, no se puede abarcar los procesos investigativos ahora mismo, sino que inmediatamente ella entra en vigencia, ahí sí
correrá el proceso legal de aplicación. Por eso reitero, es una ley de procedimiento, es una ley que no afecta ni desafecta a nadie. Lo que se va a aplicar es un procedimiento. Entonces, si ya se arrancó con un procedimiento en casos que están en curso, esos no serán tocados, no serán afectados por ese procedimiento particular de extinción de dominio. Es ahí donde opera la irretroactividad de las leyes. O sea, ese aspecto del procedimiento no puede retrotraerse, no puede irse hacia atrás. Entonces, todos los casos que entren desde hoy hasta el año en que no estaría entrando en vigencia y que estén judicializados, que estén en la justicia, esos casos no tienen inconvenientes si ya hay una investigación, si ya hay medidas cautelares, si ya hay los indicios, si ya hay la evidencia, si ya hay las actividades procesales que haya incorporado el Ministerio Público para tener en ascua a esas personas quienes están bajo ese fundamento de una persecución penal. Pero fuera de ahí, que tú tengas un bien que tenga 30, 40 años, eso no importa, porque es a partir de ahí que se va a iniciar una investigación y se va a buscar entonces los fundamentos de la legalidad, de la no legalidad, de lo que tú hayas hecho con ese bien o de esa especie de delito continuo que se habilita cuando te han agarrado. Entonces, el que tú tengas una casa legal, no importa si tú utilizas esa casa, porque esos son de los parámetros que hay. Si tú utilizas esa casa, si hacen un allanamiento, si encuentran un cuerpo de delito, si tú has estado interactuando 2, 3, 4, 5, 10 días, no importa que tú la tengas 20 o 30 años de forma legal. Entonces, es eso lo que entra ahí. Por eso hay que reconocerle a Abinader que es una voluntad política férrea, porque a quienes pudiera eventualmente afectar es a quienes sean objeto de un escarnio público, de un cuestionamiento, y los que están administrando es precisamente el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. O sea que sería más que para el PLDismo, que ya eso iría avanzando, sobre todo con los casos que se van judicializando, sería posteriormente, bueno, hasta para el PRM, lo cual dice que hay una voluntad política firme, no hay duda de que no se está observando, de que no se está mirando a quién afecta o a quién no pudiera eventualmente afectar. Yo creo que eso hay que saludarlo y reconocérselo al presidente Luis Abinader, que prometió eso en su campaña y viene dando notaciones. Fíjate que es una ley que no está casi está en pocos países, apenas 7, 8 países con el caso concreto de República Dominicana. Entonces hay que reconocerlo, y más aún con una apertura sin precedentes, que creo que sería otro de los temas que sería bueno verificar, aun cuando tiene buen desarrollo y se trata de atar en algunos aspectos, pero como esencia, los bienes objeto de extinción de dominio se reivindican en favor del Estado. Es para el Estado recobrar lo presuntamente estafado o robado al Estado, porque tú no vas a recobrar lo que le han robado a otra persona, en particular como persona o como empresa, para reivindicarlo en beneficio del Estado. Tendría que ser a la otra persona. Entonces ahí no opera la extinción de dominio. Ahí son las actividades propias de la justicia restaurativa que tú tienes que utilizar para tú perseguir dentro del ámbito de acción privado, de acción pública, instancia privada, perseguir lo que te corresponde, que no es fruto de la gran criminalidad, porque no es una afectación de orden público, no es una afectación amplia, extensa, que incluye a toda la colectividad a partir del Estado. Por eso reiteramos que debió haber sido conducida, y es uno de los temas que hay que arreglar, a la gran criminalidad. Entonces, además de ese tema, de ese menú punitivo extenso, estaría el que la ley trae consigo un procedimiento para lo que sería dentro del ámbito de la cooperación internacional, lo que sería pues la homologación de sentencias del extranjero. Entonces no debimos aperturarnos tanto. Si apenas hay 7 países con una ley homóloga parecida en América, entonces ¿por qué tú vas a aperturarte de que puedan venir de otros países con una sentencia de extinción de dominio a perseguir un bien? Imagínate una zona franca con 3, 4 mil empleados que se aparezcan con una ley en este caso con una sentencia, un seguimiento de extinción de dominio de otro país, que vengan a reivindicar un bien que esté aquí. Entonces tú no tienes necesariamente esa reciprocidad, que aun cuando la ley trata de listar y de plantear algunos aspectos, pero como que eres muy amplio, eso no debió estar ni siquiera ahí. Tú tenías que diferir eso para que con el que tú tienes reciprocidad, con el que va a hacer lo mismo contigo, que pudiera ser caso de Estados Unidos, con el que hay una tradición y una cooperación internacional, y el delito de narcotráfico y puente que nosotros somos, una interacción importante con Estados Unidos. Tú dices, bueno, sí, es comprensible, donde tenemos casos en común a nivel de narcotráfico,
con Estados Unidos por la connotación transnacional que tiene ese delito, y ahí pudiera ser aplicable. Pero tú aperturarte de que pueda venir otro sin que se tome en consideración las estructuras, los fundamentos propios del derecho internacional público, como reciprocidad, como uniformidad de los criterios, que, reitero, tratan de extender un procedimiento, pero como quiera dejan abierta una puerta de discrecionalidad que no le veo mucho sentido, que creo que hay que afinarlo, y eso solo lo hace el Tribunal Constitucional. Doctor, hay también varios procesos de presuntos actos de corrupción en marcha, en los tribunales, bajo investigación, entre ellos el archifamoso caso Medusa. ¿Qué usted cree sobre todos estos procesos, particularmente este? Un esfuerzo descomunal por parte del Ministerio Público, el que ha hecho con el caso Medusa, sin precedentes además, que supone, no hay duda, que un trabajo propio del récord Guinness. Cuando tú observas 12.274 páginas, 400 testigos, 3.500 pretensiones probatorias, todo esto solamente por parte del Ministerio Público, con esa capacidad extendida que tendrían 63 imputados, porque son 41 personas físicas y 22 morales, ¿verdad? O empresas. Estamos hablando de 63 imputados que tendrían, dentro de ese esquema de debido proceso de ley, de igualdad de armas, de igualdad ante la ley, tendrían entonces como parte, como sujeto procesal en todo este enfoque que hace el Ministerio Público, pues tendrían la capacidad de producir también tantos testigos a cargo de ellos mismos, como tantos testimonios de esos 400 hayan en contra de ellos. Entonces va a ser un juicio, yo diría que épico. Tendrá el Poder Judicial que, me parece que van a prestar el Salón de la Suprema, porque solamente para la cantidad de testigos que tú tienes que tenerlo, habrá que segmentarlo por parte, no puedes tenerlo en el salón. Los testigos del Ministerio Público y lo demás, habrá que segmentarlo por parte. Si tú vas a leer solamente la acusación, tiene que durar casi 2 meses, trabajando 8 horas diario, porque estamos hablando de que entre 40 y 50, un buen lector leería es el promedio que hay por hora, y eso pues te lleva a esas 12.000 y tantas páginas, que eso hay que hacerlo tanto en la fase, en la preliminar, como en lo que sería el juicio de fondo. Entonces esos son escollos que hay que sortearlo en el orden procesal. El artículo, me parece que 64 del Código Procesal Penal, te hace un planteamiento interesante de la segmentación, de la división de juicio, porque no es lo mismo el tema por ejemplo, de la comida de las cárceles a lo que sería la construcción de la Victoria. Entonces perfectamente tú puedes segmentar todos estos casos. El denominador común en todo es hasta ahora el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Entonces no hay necesidad de que tú le dé esta connotación uniforme a todos esos casos. Entonces yo creo que esas serían de las alternativas que pudieran considerarse para que eventualmente pues, este juicio pueda transitar objetivamente la posibilidad de tener algún final, respetando, observando el debido proceso de ley en ese trabajo descomunal, reiteramos, que tanto Jenny Berenice como Wilson Camacho y la magistrada Miriam Germán desarrollaron para este icónico caso, que debe servir para que nosotros en un despertar pues apoyemos la labor de Jenny Berenice, la de la Procuraduría en términos generales en este proceso sin precedentes. Por eso digo que si no será el juicio del siglo, porque no tiene tal vez esa trascendencia, esa connotación política, por lo menos el expediente del siglo, con el volumen que tiene y con el seguimiento que corresponde ahora al Poder Judicial, están en condiciones de reingenierizar lo que será ese proceso para que pueda objetivamente pues, conocer lo que es lo que se necesita. Es un caso muy voluminoso, doctor, de múltiples aristas y un caso complejo, de acuerdo a las normas aplicadas por el Código Procesal Penal. ¿Qué tiempo pudiera tardarse este proceso? Años, solamente en primera instancia se puede llevar 5 años, solamente en primera instancia en esta fase de aquí. Años, yo no le veo del final a ese caso. Entonces es un problema, porque justicia tardía no es justicia. Por eso digo
que corresponde al Poder Judicial tener la capacidad, la inventiva para gerenciar un proceso que pueda hacer el juicio viable. Por eso el planteamiento es atendible del artículo 64 del Código Procesal Penal de segmentar. Mira, van a tener que hacerlo. Yo lo estoy diciendo ahora, van a tener que hacerlo a la hora que ellos pues inicien y sientan en el proceso cuáles serían los inconvenientes, porque no se puede atropellar el debido proceso de ley. Estamos hablando de una cantidad significativa de imputados, 163 imputados, 189 serían los abogados, amén porque cada imputado puede tener un máximo de 3 abogados, de conformidad con la norma, amén de los asistentes y personal de apoyo que puedan tener esos abogados. Desde ahí ya tú sabes que no alcanzan esa cantidad de abogados en un juicio que al estar unificados tienen que tener una participación permanente. No hay ningún estrado, ni siquiera el auditorio de la Suprema, que parecería que es el que van a dar inicio a este proceso. Yo desde ya te puedo decir sin temor a equivocarme que cuando veamos el desarrollo del mismo, habrá que articular la mecánica que sirva para objetivamente resolver eso, porque no son escollos, a mi juicio, salvables. Lo vamos a ver en el desarrollo, en el inicio del proceso. Muy brevemente, doctor, en los casos, en los procesos grandes, y esto podemos extrapolarlo al derecho comparado, hay múltiples negociaciones. Por ejemplo, en el caso norteamericano, se negocia en los grandes procesos para lograr llegar hacia el objetivo final, que es la imputación principal, la actoría principal de un proceso. ¿Cómo usted ve el proceso de negociación en ese sentido? Mira, es positiva la labor que está desarrollando el Ministerio Público en el sentido de aperturarse dentro del esquema de imputación objetiva y de justicia restaurativa a buscar de los imputados las denominadas o llamadas delaciones premiadas. Estados Unidos le da un uso intensivo, profuso, a esa mecánica que le permite entonces sí obtener, sin tanto esfuerzo, obtener entonces descabezar organizaciones criminales y darle el calado que le han dado ellos y la profundidad a Medusa a partir de esas delaciones premiadas. Eso es válido, total y absolutamente. De hecho, no solamente válido, sino que es lo que le puede garantizar algún éxito a la Procuraduría a la hora de hacer estas investigaciones, porque si no es muy difícil. Y por eso también la viabilidad de la ley de extinción de dominio, porque a la hora de nosotros verificar, que no se va a poder aplicar ahora con este despertar y con este trabajo que se está haciendo, las estadísticas de la persecución penal de delitos de corrupción, no se ha recobrado ni siquiera el 1% de forma tradicional. Son las estadísticas de aquí y de otras partes del mundo. Entonces sí será siempre fundamental ese trabajo que se está haciendo para sentarse con el delito que se puede demostrar en imputación objetiva, pero más aún con los testimonios que tú puedes ya tratar de concretar también con otras acciones, y qué es lo que te va a dar el espacio investigativo para que puedas tú tener algún grado en la República Dominicana de éxito o eficiencia. Lo único es, y es una parte que nosotros hemos criticado, es que hace mandatoria la Convención Interamericana contra la Corrupción de que la República Dominicana tenga lo que es un mecanismo de protección de los testigos, y eso no lo tenemos en nuestra legislación. Hay un mecanismo de la OEA que se llama MESIC, el mecanismo de seguimiento para la implementación de esto, que vaya rumbo a la 7ª ronda de verificaciones, de que todo esto se vaya implementando en los diferentes países. Y aquí no hay forma de que tengamos un esquema de protección de testigos que se requiere y que se necesita. Y máxime cuando vemos un Ministerio Público que ese es su gran buque insignia para poder tener el éxito que viene Wilson Camacho y Jenny Berenice exhibiendo con esa mecánica. Entonces yo creo que hay que ayudarlo. Tiene que haber este mecanismo, si no lo que estamos poniendo, el proceso en riesgo, y más aún también la vida de esas personas que están participando como delatores premiados. Muchísimas gracias, doctor, por su brillante comparecencia aquí en Esferas del Poder, donde siempre las puertas estarán abiertas. Así es, gracias a ti, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el doctor Trajano Vidal Potentini. Proseguimos con nuestro contenido.